familia, ¿cómo se encuentran hoy? En el lugar del cuento les traemos una historia de la mujer más admirable que ustedes hayan imaginado. Bienvenidos. Resulta que por allá en 1880, en una población de Alabama, en los Estados Unidos, nació una preciosa niña de ojitos azules y de cabello rubio, que mostraba una viveza muy singular, captando la atención de los padres, de los familiares, de los vecinos, porque al parecer tenía una inteligencia excepcional y se ponía muy feliz con todas las cosas que contemplaba. Sus padres imaginaban que ella sería esa próximamente genial que estaba esperando la humanidad. Al cumplir exactamente un año, caminó por primera vez, atraída por una luz resplandeciente que entraba por la rendija del techo. Imagínense que a los 19 meses de edad tuvo una fiebre muy alta, que al parecer afectó su viveza y su felicidad. Empezó a perder peso y las palabras que antes decía y que tenían mucha sonoridad empezaron a convertirse en sonidos muy extraños. Sus padres, muy preocupados por el cambio tan abrupto que había tenido su pequeña hija, la llevaron inmediatamente al médico, quien después de exhaustivos exámenes vino a revelarles con mucho dolor que su hija se había quedado sorda, muda y ciega. Pasaron muchos meses antes de que los padres de la pequeña lograran superar semejante golpe, sobre todo porque cuando veían a su hija antes, que era tan despierta, tan viva, ahora permanecía quieta y retraída. Les costaba mucho trabajo comprender cuál era el propósito de esta situación que estaban viviendo, que llevaba a su hija a vivir en la oscuridad y en el aislamiento, provocándole unas rabietas y un llanto tan fuerte que la obligaban a refugiarse, posando su carita sobre el césped para sentir alivio, o jugando con sus muñecos de peluche. Pronto empezó a entrenarse con sus manos. Empezó a explorar todas las superficies a las que tenía alcance con sus manos, conociendo su casa. Empezó a medir con pasos todos los espacios para poder moverse tranquilamente. Después empezó a hablar con gestos y con señas. Entonces asentía cuando quería decir que sí o negaba cuando quería decir que no. Y hacía, por ejemplo, el ademán de cortar cuando quería pan o el de batidora cuando quería helado. También temblaba cuando sentía frío y quería abrigo. De esta forma empezó a comunicarse con su madre. A los 5 años ya identificaba su ropa y la doblaba, y sentía el vibrar de las puertas cuando alguien extraño llegaba. Un año después le daba de comer a los animalitos y hacía algunos mandados, pero lo mejor fue cuando descubrió que las llaves servían para abrir y para cerrar las puertas. Un día dejó bajo llave a la tía y ella, cuando se sintió encerrada, empezó a golpear fuertemente, lo que hacía saltar de gozo a la niña. Pero bueno, después volvieron las rabietas y los largos llantos, porque se sentía muy impedida. Entonces, para aliviarse, pasaba largos ratos en el jardín, acariciando las plantas, y eso le permitió identificar el color de las rosas por su aroma, lo que llevó a los padres a conseguir una maestra especializada en ciegos y sordomudos. Entonces fue contratada la señorita Anne Mansfield Sullivan, cuando nuestra pequeña Helen Keller tenía 7 años. Ella también era invidente, pero después de 2 operaciones recobró la vista y se prometió a sí misma ayudarle a alguna persona ciega para que se superara. El encuentro de ellas dos fue realmente sorprendente. Anne quedó maravillada con la inteligencia y la belleza de Helen y se dio cuenta que en ella residía una fuerza interior
de tal proporción que les permitió comunicarse de ahí en adelante de corazón a corazón, unidas por un loable propósito: sacar a Helen de su encierro. Y ya en 1890, cuando Helen tenía 10 años, dominaba completamente el sistema Braille y la comunicación dactilográfica, que era el sistema por los deditos. Imagínense que un día la señorita Anne llevó a Helen y le puso la mano debajo del chorro del agua, y enseguida le escribió con los dedos sobre la mano la palabra agua en inglés, water. Y fue así que Helen aprendió todas las palabras. Tiempo después, Helen se enteró de que había una jovencita por allá en Noruega que también era sorda, muda y ciega, y había aprendido a hablar. Era tal la necesidad que tenía de hablar Helen que su maestra Sullivan la llevó a la escuela Thomas Mann, que quedaba en Boston. Era una escuela especializada para ciegos y sordomudos, claro. Allí la maestra Fuller le pidió a Helen que pasara su mano por el rostro, que tocara sus dientes, sus labios y también todo el curso de la tráquea. Y poniendo la lengua en posición de decir la letra I, la pronunció varias veces. Mientras tanto, Helen tocaba aquí con un dedo las vibraciones de la garganta y con el otro tocaba los dientes, y pudo leer perfectamente la letra I. Así que inmediatamente lo hizo con ella. Hizo exactamente igual. Puso un dedo en sus dientes, el otro dedo en la garganta, y con la lengua en posición dijo la letra I de una manera tan parecida a como lo había hecho la señorita Fuller, que ella quedó completamente asombrada. En la 7ª lección ya podía decir las palabras papá y mamá. Y cuando iban de camino a casa, le dijo a la señorita Sullivan, completamente feliz: ya no soy muda. ¿Se imaginan? Practicaba y practicaba tanto que llegó a enfermarse por debilitamiento general. Algunas palabras eran tan difíciles de pronunciar que estuvo a punto de abandonar su sueño. Pero la idea de hacer feliz a su familia la inspiraba desde lo más profundo de su ser y le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Y siempre, después de cada dificultad por pronunciar una palabra, afloraba una sonrisa maravillosa que iluminaba su rostro. De esta forma decidió terminar el bachillerato y entonces quiso asumir otro reto: entrar a la universidad. Y al lado de su maestra Anne Sullivan estuvo aprendiendo y estudiando. Ella le escribía en la mano lo que el profesor decía en cada clase, y después se iban a estudiar hasta altas horas de la noche, maestra y alumna, para poder responder a las altas exigencias académicas que tenía la universidad. Y después de 4 años de carrera, en 1904, Helen Keller se graduó con honores de la Universidad de Radcliffe. Y como si esto fuera poco, decidió asumir otro reto: aprender y dominar 5 idiomas. Imagínense, el inglés, el francés, el griego, el latín y el alemán. Después de la universidad, comenzó su lucha por hablar en público. Al comienzo se ponía muy nerviosa, claro, era normal. Pero después, con el tiempo y gracias a la confianza que se tenía a sí misma y a esa fuerza interior, ocurrió el milagro. Pudo hablar y lo hizo frente a un nutrido público que estaba emocionado y conmovido por semejante hazaña. Su arrolladora personalidad fue admirada por personajes como Enrico Caruso, el cantante lírico, como el inventor Alexander Graham Bell y como el juez Oliver Wendell, quienes se preciaban de ser sus amigos más cercanos.
Cuando llegó a pronunciar sus discursos internacionales, era tal la energía que irradiaba, tanto por su carácter como por su personalidad y su tenacidad, que tenían que protegerla de toda esa multitud que quería por lo menos tocarla para quedarse con algo de esa mujer que les despertaba semejante admiración. Después se convirtió en activista política. Empezó a defender públicamente el derecho que tenía la mujer al voto, los derechos de los trabajadores y posteriormente los derechos que tenían las personas en condición de discapacidad, porque eran internados en hospitales para enfermos mentales. Poco a poco, la vida de Helen Keller fue empezando a ser considerada ejemplar y sus acciones empezaron a tornarse cada vez más inspiradoras. Helen Keller fue reconocida como una gran escritora, muy prolífica. Su producción literaria nos dejó un legado de más o menos unas 15 obras y múltiples artículos para diarios y revistas. En ellos, ella nos cuenta con un lenguaje muy poético cuáles fueron las experiencias que tuvo que vivir por su condición, el amor por la naturaleza y sus inquietudes sociales, como lo acabamos de ver. En 1936 muere su maestra y amiga personal, Anne Sullivan, después de permanecer a su lado durante 49 años, dejando un vacío muy grande en Helen. Se había dedicado y la había acompañado en el sagrado esfuerzo de la educación, de darle su vida y sus noches enteras enseñándole a su pupila. En ese mismo año, el gobierno de los Estados Unidos le entrega a Helen un reconocimiento muy especial. El gobierno de los Estados Unidos le da la medalla Roosevelt por hazaña cooperativa de carácter único y significación trascendental, por el esfuerzo personal que había hecho, por toda la contribución que le había dado a sus conciudadanos y por ese trabajo y ese esfuerzo que ella había hecho para poder hablar, para poder oír y para poder ver en su estado de triple discapacidad. Fue colocada en su casa una lámpara japonesa por un reconocimiento a su grandeza de alma y a toda la contribución inmensa que le había dado a la humanidad, que permaneció prendida mientras Helen Keller estuvo viva. Bien, y los últimos años de su vida los vivió cerca de Nueva York, en donde continuó con su disciplina espiritual, que comenzaba a las 5 de la mañana, a donde llegaba pulcramente vestida a hacer sus devocionales, que le proporcionaban una infinita alegría, como ella lo dijo con sus propias palabras. Comillas. En medio del aire de todos los días, siento el torrente de las lluvias eternas. Me doy cuenta del esplendor que une todas las cosas de la tierra y todas las cosas del cielo. Cierro comillas. Gracias a su inquebrantable fe y a la indudable conexión que ella tenía con la fuente, Helen Keller hizo de su vida una sucesión de milagros y pudo convertirse en una mujer admirable. Muchas gracias. Para finalizar, queremos invitarlos para que respondan algunas preguntas de reflexión. La primera, ¿qué sentiste cuando escuchaste la historia de Helen Keller? Descríbelo, por favor. La segunda, ¿qué crees que le daba la fuerza a Helen para lograr todo lo que se proponía? ¿Lo puedes relacionar con algún valor? ¿Cuál crees que es y por qué?
Y la tercera, ¿crees que Helen puede ser considerada una persona coherente? ¿Por qué? Explica tu respuesta. Esperamos que nos compartan todas las respuestas por escrito en un audio o un video. Muchas gracias.